mal, pero empecé a analizar y a entender, y yo analizaba, y empecé a estudiar cómo era mi vida, cómo era el comportamiento de las cosas, o sea, cómo o de qué manera me afectaba lo que yo mismo pensaba. Entonces yo empecé a entender que si yo hoy, digamos, tengo un día muy malo, o en mi mente muy malo, porque no hay días malos, realmente cada día tiene sus cosas, dificultades o aciertos, lo que sea, pero si yo dejo que esas dificultades se me vuelvan gigantes como yo lo estaba permitiendo, yo mismo me generaba esto. No sé cómo funcionaba, porque no podría decir que es una ciencia cierta, pero sí comprobé qué pasaba. Si yo tenía un día malo, justamente ese día era todo el día un día horrible. Yo nunca he tenido conductas suicidas porque nunca las he tenido, pero un día de esos cualquier persona toma una mala decisión realmente. Entonces resulta que yo, basado en ese día malo, pasaba ese día, pero ese día terminaba y realmente más o menos 10 días, al principio eran 10 días, después era cada 8 días, ese día regresaba. Y regresaba. Entonces yo empecé a entender que regresaba, que volvía y pasaba, era un patrón de conducta, yo mismo lo generaba, no sé por qué, digan lo que quieran, va no sé dónde y regresa, o yo mismo, como lo quieran tomar, pero volvía a pasar. Entonces empecé a hacer un ejercicio y dije, bueno, cada día voy a hacer que ese día difícil o malo, como yo lo llamaba, sea más cortico, o sea, ya no va a ser todo el día, sino que va a empezar a que sean 10 horas, a que sean, o bueno, 14, 10, 8, así, hasta que llegue un día, donde ese día malo llegó, y yo no lo dejé que llegara sino una horita, y ya no regresó más. No es que los días ya volvieron fáciles, no, es que no regresaban esos días grises, porque se tornaban hasta grises, eran tremendos, pero bueno, entendí esto, y a partir de ahí logré levantarme, logré salir a flote. Ya salí de todos mis problemas, no, todavía hay cicatrices de esa pelea, pero realmente me ha tocado pasarla duro, porque a raíz de ahí nació un entrenamiento nuevo. ¿Qué entrenamiento? Un entrenamiento donde yo empiezo con los días que van pasando, yo empiezo a dar una pelea desde la parte económica, a tratar de recuperarme, porque ya no me gustaba trabajar de nadie, porque para mí era difícil realmente muchas cosas de esa parte laboral. Entonces me gustaba la independencia, pero aparte de eso empiezo a sentir presencias. Entonces empecé a sentir presencias de ciertos tipos, notaba que una presencia era digamos, sentía maldad, otra se sentía más neutra y otra se sentía diferente, más arraigada a una buena energía, y así. Los veía, no los sentía, pero me pasaba. Y al principio yo le decía a las personas, pero ya después no decía nada, me quedaba callado. Sentía que algún ser maligno llegaba y yo me quedaba callado, yo no decía nada. ¿Por qué? Porque cuando te pasa eso y se lo dices a otro, dice que muchos se van a sentir identificados conmigo porque pasa. Cuando dices a otro se llena de miedo y no te va a solucionar nada, entonces ¿qué sentido tiene decirlo? Yo realmente pues no le decía nada a nadie, iba en mi propia pelea, digámoslo así, de alguna manera. Pero de ahí empezó el entrenamiento. Y ese entrenamiento trae un montón de cosas y un montón de historias que con el tiempo les voy contando. Por ese entrenamiento, ese comienzo de entrenamiento fue empezar a sentir esas presencias. Uno, empezar a entender que yo mismo me genero cosas desde acá. Que si yo estoy generándome cosas malas desde acá, seguro que van a regresar así, malas. Pero si yo entiendo que desde un buen pensamiento puedo generar un buen suceso, las cosas van a ser más fáciles. Ese fue el principio. Y luego empezar a sentir las energías. Espero les haya gustado. En otra ocasión continúo con esta parte.